Novaforma presenta el 15º encuentro de la Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis con el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Muy buenas tardes, mi nombre es Evelio Ollero, estoy presentando al hermano Ariel Ortiz Noble en un tema nuevamente fascinante, como lo es el tema del Apocalipsis, un tema realmente que pudiera parecer un tema para la vida cotidiana trillado, pero no es así, por el hecho de que no hemos muchas veces, como estamos haciendo aquí, ejercido una profundización en el aspecto del texto, en su simbolismo, en su coherencia interna, para desde una perspectiva de la fe darle un sentido más profundo y más acorde con la vivencia nuestra cristiana. Así que con ustedes les dejo a nuestro hermano el doctor Ariel Ortiz Noble. Buenas tardes y muchas gracias y Dios les bendiga. Amén. Evelio ha dicho algo bien importante en la presentación, que nuestro acercamiento al libro Apocalipsis es desde la fe, ¿verdad? De nuestra experiencia de fe, un acercamiento cristiano, ortodoxo, en donde nos estamos acercando al texto de una manera tal que podamos extraer del texto el mensaje que el texto tiene para nosotros. No le estamos poniendo al texto, estamos sacándole al texto, ¿verdad? Eso significa exégesis, obtener del texto la información que el texto tiene, y evidentemente es un texto canónico, porque está incluido en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, libros canónicos, es decir que son es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y si es un libro inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que si es un texto bíblico, pues también tiene ese propósito. Y obviamente Apocalipsis significa revelación, y es un libro particularmente importante porque en él está establecida en la última etapa de la historia del mundo como la conocemos hoy. Hemos visto ya los 16 capítulos anteriores y lo hemos explicado cómo a través de símbolos, de tipos, de figuras, de metáforas y de escenas en el cielo o en la tierra, a través del vidente, Juan, apóstol, siervo de Dios, pues se han ido desarrollando o se han ido mostrando eventos que se han ido desarrollando en la historia, tanto en el contexto inmediato, y eventos que se desarrollarán en el futuro, la parte escatológica, ¿no? La parte del futuro, en el escatón, en el final. Y por ende, revista una importancia, digamos, especial, porque la iglesia de todos los tiempos, a partir desde que el Mesías, Jesús, estaba aquí en la tierra, tiene una esperanza, que el apóstol Pablo la llama la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza es la aparición de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. De acuerdo a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2 y verso 13, está establecido que la esperanza bienaventurada del cristiano es que Cristo venga. Y el apóstol Juan, en su primera carta, que es el mismo autor del libro de Apocalipsis, dice que un día
nosotros vamos a ver a Cristo cara a cara. Y ese día es el día glorioso de su venida. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, los apóstoles se quedaron asombrados ante aquella extraordinaria espectáculo, ¿no? De Jesús levitando en una nube. Y unos ángeles se aparecen. Le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y al principio, en la introducción del libro de Revelaciones, dice que cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Así que la esperanza nuestra es que un día aparezca Jesús en las nubes del cielo. Entonces el Apocalipsis nos va llevando hasta ese evento. Porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va, entre otras cosas, a establecer el reino prometido a su pueblo desde el Antiguo Testamento, el reino consumado en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que todos los creyentes aspiramos a vivir en ese reino, que es un reino aquí en la tierra, en una tierra transformada, restaurada, perfecta, sin la más mínima pizca de pecado y de maldad, y será una experiencia eterna. Es un paraíso. Volveremos al Edén. Así que si eso a nosotros los cristianos no nos entusiasma y no nos llena de esperanza, no sé qué nos podría llenar de entusiasmo y de esperanza, porque esa es la esperanza digamos climática, ¿no? Clímax del cristianismo. Vivir junto a Dios por toda la eternidad en una tierra transformada, libre de pecado. Y el Apocalipsis nos lleva a ese evento. Así que es un libro muy importante para la fe cristiana. Desde la fe, como decía Evelio, estamos analizando este texto desde el punto de vista de la fe. Y ya entonces hemos leído 6 capítulos, hemos estado analizando y planteando. En este libro ya llevamos 16 capítulos. Creo que estamos empezando el segundo año, ¿verdad? Llevamos ya un año y pico. Un año y medio, ¿verdad? Sí, menos de 2 años, sí. Pero yo creo que empezamos como en un agosto, o sea que más o menos llevamos como año y medio. Sí. Ha sido una jornada muy interesante, para mí muy significativa también, por lo que representa el uno poder exponer la palabra de Dios en este foro. Así que me siento muy contento y agradecido al Señor y de Jorge que me invitó para tener esta experiencia. Le voy a pedir a Paco que nos lea los 2 capítulos que vamos a considerar hoy. Los vamos a ver de corrido el texto. Vente acá para que quede grabado la lectura del texto. Vente aquí. No importa. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está asentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Luego me llevó en espíritu al desierto, y miré a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano tenía una copa de oro para la tierra, llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución. Tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de santos y de la sangre de testigos de Jesús.
Al verla me quedé estupefacto con gran asombro. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia salvaje que has visto era, pero no es, y está preparada para subir del abismo profundo y para ir a la destrucción. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde que el mundo fue establecido, se maravillarán al ver a la bestia salvaje que era, pero no es, y se ha acercado. Aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, de los cuales 5 ya no son. Uno está, el otro todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. La bestia salvaje que era pero no es, este es el octavo, y es de los 7, y está para destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido reino aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia salvaje. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Luego me dijo, las aguas que viste, donde se asienta la prostituta, son pueblos, multitudes, razas y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje aborrecerán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones el hacer la voluntad de Él y llevar a cabo un mismo propósito, y entregar el reino de ellos a la bestia salvaje hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Después de estas cosas miré a otro ángel que descendía del cielo, que tenía gran poder, y la tierra se iluminó a causa de su gloria. Y exclamó con potente voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en cueva de espíritus malignos, albergue de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda y detestable, y madriguera de toda bestia salvaje, inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones bebieron del vino de su pasión, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y se enriquecieron los mercaderes de la tierra con su riqueza corrupta. Entonces escuché otra voz del cielo que dijo, sal de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, no sea que recibas de sus plagas. Porque sus pecados hasta el cielo se han amontonado, y Dios ha recordado sus iniquidades. Páguenle como ella también ha pagado, denle el doble conforme a sus hechos, mézclenle el doble en la copa en la que ella ha mezclado, tanto como ella se ha deleitado en la lascivia. Todo eso denle de tormento y llanto, porque ha dicho en su corazón, estoy sentada, soy reina y no viuda, y no veré llanto. Por tanto le sobrevendrán sus plagas en un solo día, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque Yahvé, Dios, que la ha sentenciado, es poderoso. Entonces llorarán, se lamentarán y harán duelo por ella cuando contemplen el humo de su incendio, los reyes de la tierra que fornicaron y fueron lascivos junto con ella, permaneciendo a distancia debido al terror de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. También los mercaderes de la tierra se lamentarán a causa de ella, porque nadie compra sus cargamentos. Ya nunca habrá cargamentos de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, ni de perlas, ni de lino fino blanco, ni de púrpura, ni de seda,
ni de escarlata, ni de ninguna madera aromática, ni de ningún tipo de utensilios de marfil, ni de ningún tipo de objetos de madera finísima, ni de bronce, ni de hierro, ni de mármol, ni de canela, ni de amomo, ni de perfumes, ni de mirra, ni de incienso, ni de vino, ni de aceite, ni de flor de harina, ni de trigo, ni de ganado, ni de ovejas, ni de caballos y carros, ni de cuerpos, ni de vidas de hombres. Se ha apartado de ti el fruto que tu alma codiciaba. Han desaparecido de ti todas las cosas exquisitas y espléndidas. Ya nunca encontrarás a los mercaderes de estas cosas. Los que se han enriquecido a costa suya se pararán a lo lejos por el terror de su tormento. Llorarán y se lamentarán, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que se ataviaba de lino fino blanco, púrpura y escarlata, la que estaba adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas, porque en una hora ha sido destruida tanta riqueza. Todo capitán, todo el que navega a cualquier lugar, y los marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon a distancia, y contemplando el humo de su incendio gritaron, diciendo: ¿cuál ciudad se asemeja a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y haciendo lamentación, y decían: ay, ay de la gran ciudad, de la que todos los que poseían barcos en el mar se habían enriquecido por sus cosas valiosas, porque en una hora fue devastada. Gócense a causa de ella cielos, ángeles, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia de ella. Entonces un ángel tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: de esta manera será derribada la gran ciudad de Babilonia con violencia, y ya nunca será encontrada. Y no se escuchará más en ti sonido de artistas, de músicos, de flautistas y de trompetistas. Ningún artesano de oficio alguno se volverá a encontrar en ti. La luz de la lámpara no se mirará en ti, ni la voz del novio y de la novia se escucharán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque a causa de tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. En ella fue encontrada la sangre de profetas, de santos y de todos los que fueron inmolados en la tierra. Señor bendiga su palabra. Amén. Tremendo. Estos dos capítulos nos muestran un personaje, una entidad particularmente, que es la gran ramera. Y vamos a ir a identificar la gran ramera, los actos o hechos que ha realizado y las razones de su juicio o su castigo. Específicamente, ¿cuáles son esos capítulos? El 17 y el 18. Capítulo 17 y el capítulo 18. Okay. A través del libro de Apocalipsis hemos estado viendo ciertos personajes, ciertas figuras significativas. La primera es el Señor Jesucristo, que se muestra en los primeros capítulos como el Cristo glorificado, capítulos 1 y 2. Las iglesias particulares, las iglesias de Asia. Luego vemos en una visión celestial al Cordero inmolado, que es Cristo, en una imagen dando a entender que Él fue el que murió por nosotros y por lo tanto es digno de velar el fin de la historia. Por eso Él pudo abrir los 7 sellos de ese libro que estaba sellado por dentro y por fuera. Y entonces, de manera, algunas veces, proléctica, ¿verdad? Anticipada, otras veces de una manera
yendo un poquito atrás, en retrospectiva, Dios va mostrando otras cosas. Por ejemplo, la bestia, que la vimos en el capítulo 3 y la identificamos. Vamos a repasarla. El aspecto de la marca de esa bestia, que también lo estudiamos. Y cómo la iglesia estaba siendo sometida a una serie de presiones, a una serie de persecuciones, hasta el martirio. Mediada esa experiencia por el imperio del momento, que era el imperio romano. Así que cuando el Señor revela el Apocalipsis a esas 7 iglesias de Asia, ellos en su contexto inmediato pueden identificar esas entidades que los están persiguiendo, esas entidades que están causándole muerte o que están poniéndosela difícil a la iglesia. Y entre una y otra revelación de esas hay una nota siempre de esperanza. La iglesia está pasando por esto, pero al final vamos a estar en victoria con Cristo. Nos están persiguiendo, pero nosotros lo venceremos por la sangre del Cordero. Siempre hay una nota entre ciclos, porque hay como 3 ciclos de 7, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Siempre hay una nota de esperanza y de victoria para la iglesia. Y esto lo vimos tan reciente como en el capítulo 16 y 15 que tocamos en las sesiones pasadas. Así que ahora, ya en las postrimerías de esa tercera copa de la ira, porque ya estamos en la tercera copa de la ira, es decir, en la experiencia del derramamiento de la ira final sobre los responsables, los instrumentos que Satanás ha usado para dañar la iglesia, para perseguir la iglesia y que se han identificado como enemigos abiertos del Señor Jesucristo y de los propósitos divinos. Entonces aparece en el capítulo 17, se identifica esa entidad o esa institución que es la responsable de haber ocasionado tanto mal históricamente a esa iglesia, pero también con una nota escatológica. Así que esa gran ramera se convierte como que en el símbolo de la civilización humana, con toda su pompa y circunstancia organizada en oposición a Dios. Es la ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y ahorita vamos a mencionar específicamente cuál es esa ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra en el contexto histórico. Representa la manifestación final de la historia total de las naciones impías. Lo que esto quiere decir es que esa ciudad, ¿ok?, es tipo de todas las naciones impías que se podrán levantar históricamente y se han levantado históricamente hasta la expresión escatológica de esa entidad o ese sistema que estará presente y estará actuando de la misma manera que nos presenta el Apocalipsis contra la iglesia en estos tiempos. La ciudad tuvo una manifestación histórica en la Roma del siglo I. Quiere decir que esa ciudad que se asienta sobre los reyes de la tierra no era otra que Roma. Y los creyentes recipientes de esta carta y de este libro, cuando escucharon estas notas que el apóstol Pablo está escribiendo, con mucha probabilidad identificaron esa gran ramera con la Roma de ese tiempo. Pero el significado completo de la ciudad malvada es escatológico, porque como vamos a ver, o como vamos a mencionar, Roma y el imperio cayeron más o menos en el siglo V, fue destruido.
Pero eso fue un juicio temporal sobre ese sistema pecaminoso. Cuando vemos al final, en el capítulo 19 particularmente lo vamos a ver, cuando Cristo venga, Él va a ejercer castigo y juicio sobre el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero eso va a ocurrir cuando Cristo venga. Quiere decir que escatológicamente debemos esperar que haya una manifestación escatológica de esos elementos que están mencionados y que se vieron históricamente ahí en el libro de Apocalipsis. Y esa ciudad, de acuerdo al texto, sacó su fuerza y soberanía de la conquista de muchas naciones, pero será aún más cierto en el caso de la Babilonia escatológica, que seducirá a todo el mundo para que adore lo que no es Dios. Cuando veníamos de camino, mi hermano y yo estamos precisamente hablando de esto, de cómo en estos tiempos se están alineando una fuerza, unos poderes que eventualmente se conjugarán para que ocurra esto que dice aquí, que seducirá a todo el mundo para que adore lo que no es Dios. O sea, el sistema político, social y económico que está siendo controlado por gente poderosa que tiene control sobre la banca mundial, sobre la política mundial, sobre la salubridad mundial. Esa gente, mi posición, y yo creo que concurrimos aquí la mayoría de los que hemos estado concurriendo a estas charlas, es que esos poderes van a tener una expresión que podemos identificar como la bestia, como la gran ramera, que inducirá al mundo entero a apartarse de Dios y a mirar hacia ellos y engañarlos. Nosotros aquí hemos hablado de un pasaje en 2 de Tesalonicenses que lo vamos a leer hoy, porque habla del engaño. Y veníamos hablando sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial. Miren, Paco dijo una cosa interesantísima, que la inteligencia artificial va a lograr el embrutecimiento de la civilización. Y una persona embrutecida es una persona fácil de controlar, ¿no es cierto? Sí. Pues mire, eso está pasando. Ya hay estudiantes que están haciendo ensayos, reseñas y monografías usando inteligencia artificial. Cuando yo hice mi doctorado y cuando Evelio hizo su doctorado y cuando Jorge hizo su doctorado, teníamos que quemarnos las pestañas leyendo libros, leyendo fuentes primarias, fuentes secundarias, escribiendo, amaneciéndonos. De 5 de la mañana a 6 de la mañana. Ajá, y tú sabes, redactando, editando, corrigiendo ortográficamente, lectores, ven acá, léeme esto, a veces, papá. Yo, para hacer una prueba, bajé en mi celular ChatGPT, que es lo que están usando muchos estudiantes. Hice una prueba. Hice 2 pruebas. La primera prueba que hice fue hacer una carta de reconocimiento al pastor de mi iglesia. Le escribí eso y le di procede. Y eso en un segundo. Subió una carta que es la mejor carta que yo he leído de reconocimiento a un pastor. ¿Se la envió? ¿La escribió? Sí, me la escribió completita. No, que si la enviaste tú al pastor No. con tu firma, es lo que está Por preguntando. poco lo hago. Ah, no, eso, ¿verdad? Absolutamente no. Falsa representación. Entonces, los otros días dije, déjame chequear una cosa. Hacer carta de renuncia de un ingeniero por razones de enfermedad. Y ese aparato hizo así.
y ha escrito una carta perfecta. Con halago al jefe, Sí, halago con muchas superlativo. gracias, por la oportunidad, etc. Eso está ocurriendo. Pero eso es de tipo de iceberg. O sea, ahora mismo hay una combinación de inteligencia artificial y robótica, donde hay una persona, una dama sentada ahí, o un caballero sentado ahí, que es un robot que está programado con inteligencia artificial. Y yo me puedo sentar al lado de ese robot y tener una conversación con él o con ella completa como si fuera un ser humano normal. Eso está ocurriendo. Un avatar de Ángel Ariel Ortiz Noble. Y Que puede entonces- salir y dar la charla Sí, ¿no? con el mismo rostro y todo. Entonces, cosas que uno pensaba hace 20 años que uno jamás se imaginaba que iban a ocurrir. Pero una de las cosas que puede ocurrir, y no es posibilidad, es probabilidad de que ocurra, para engañar a la gente usando robótica e inteligencia artificial y usando hologramas, es que este representante de esa gran ramera y de esa bestia escatológica aparezca en todos los países hablando en el idioma de ese país simultáneamente en personas, en tercera dimensión, como si fuera, como dice Jorge, un avatar. O sea, yo estoy aquí y ustedes me ven, pero al mismo tiempo estoy en Nicaragua diciendo lo mismo, pero estoy en China, pero no hablando español, hablando ¿qué? Mandarín. Conejo mandarín. Y estoy en Rusia, hablando ruso. Y estoy en Japón, y estoy en Alemania. O sea, eso, la gente va a caer como moscas. Se van a admirar del poder de la bestia. Engaño, eso es engaño. Por eso decíamos, cuando veníamos de camino, que el cristiano tiene que tener los sentidos espirituales bien alertas y escuchar y poner en práctica la exhortación del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Sed sobrios y velad en oración, para que no caigamos en los engaños en los que va a caer la gente que está identificada en Apocalipsis como los habitantes de la tierra, que son los que nunca creerán o no creerán al Evangelio ni le entregarán sus vidas al Señor Jesucristo. De manera que seducirá a todo el mundo para que adore lo que no es Dios. Y esta ciudad, tanto en el contexto histórico como a través de la historia en sus diversas manifestaciones hoy en día y escatológicamente, ha sido una ciudad que exhibía suntuosidad y lujo, como está descrita ahí. La manera en que la describen, la forma en que se vestía y todas las cosas que usaba, era una ciudad lujosa, pomposa, una ciudad opulenta, orgullosa, pero una ciudad abominable e inmunda por su pecado y la explotación de todos sus excesos. No solamente los cometía, sino que a través del imperio, a través de la explotación de sus costumbres, la gente caía en esa misma trampa. Bueno, hoy en día las grandes ciudades exportan sus costumbres. Normalmente son sus malas costumbres. ¿No es cierto? París, Nueva York, California. Las grandes ciudades donde se surgen las modas, tanto de ropa, como de costumbres, como de comportamiento.
Y el resto de la gente, ¿qué hace? Los imita, caen en esa seducción. Desde donde se exporta los conceptos de la nueva moralidad, los conceptos del nuevo acercamiento de género. Todas esas cosas se exportan desde esas grandes ciudades, de esas Romas, desde esas rameras, como dice la escritura, o la versión que leía Paco, la prostituta. ¿Okay? O sea, y la gente cae bajo ese spell, bajo ese engaño, esa seducción. Se convierte en un símbolo del pecado, la inmundicia y de todo lo que era contrario a los valores divinos. Es ejecutora de muerte y tortura a los creyentes. Dice en el verso 6 que en ella se encontraba la sangre de los santos, ebria de la sangre de los santos. Estas grandes ciudades, Roma en aquel entonces el imperio, el emperador era la deidad. Y cualquier persona que osara por no confesar que el emperador era divino, se jugaba la vida. Se jugaba la vida, y en la historia de los primeros mártires encontramos personas que fueron mártires. ¿Por qué? Porque cuando se le preguntó en algún momento, si él podía negar a Jesús y confesar a César como Dios, dijeron no. Mi César, mi Señor es Jesús. Y dieron su vida por eso. De manera que es el centro de la sangre de los santos. Y es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que en síntesis, el capítulo 17 nos describe este tipo de ciudad, este tipo de fuente de pecado, de ostentación, de opulencia, de sacrilegio, de abominación. Eso es la Roma. Y el capítulo 17, el verso 18 dice, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la gran ciudad en ese momento que reinaba sobre los reyes de la tierra? Roma. Está sentada sobre el imperio, ¿verdad? El representante del imperio, que en este caso es la bestia. Pero entonces, los estudiosos de la Escritura, modestamente este servidor también, que me gusta estudiar la Escritura, podemos decir lo siguiente. Babilonia, porque se hace referencia a la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Babilonia se encuentra donde quiera que haya engaño satánico. Babilonia se entiende mejor aquí como la cabeza arquetípica de toda la arraigada resistencia mundana a Dios. Es decir, que esa gran ciudad, esa gran Babilonia es tipo de las ciudades o los imperios que han ido dominando históricamente y que tendrán su expresión escatológica en un momento dado. El antitipo de esa Roma será una Roma escatológica. El antitipo del imperio romano, la bestia, será un imperio escatológico que posiblemente no tenga un nombre. No podemos decir el imperio británico o el imperio estadounidense, ¿verdad? Que es transnacional, es diferente. Exactamente, es algo transnacional. Macro, sistémico. Y aunque, como decíamos también comenzando, sabemos que el imperio romano llegó y ha afectado culturalmente, socialmente, políticamente la civilización. No podemos esperar que haya un renacimiento, digamos,
un renacimiento a lo que fue el Imperio Romano original, con esa estructura. Pero sí sabemos que ha afectado las naciones, con su cultura, con su establecimiento de la política, sistema de gobierno, y eso se ha institucionalizado muchas de las cosas de aquel Imperio Romano. De manera que los que piensan que el Imperio Romano va a resurgir están haciendo una lectura muy literal del texto, y no creo que el texto nos lleve a eso. Pero sí sabemos que va a haber una expresión similar en términos de la influencia escatológica de un poder que igualmente va a seducir, va a trastocar, va a controlar, va a incitar a apartar la gente de Dios. Y le va a ofrecer muchas cosas para que así lo hagan. De ahí aquello de la marca. ¿Recuerdan? Que dijimos en una interpretación muy interesante de uno de los exponentes, que la marca en la mano derecha es: le doy la bienvenida a tu sistema. Y la marca en la frente es: acepto lo que me estás vendiendo, lo que me estás queriendo promover, a lo que me están induciendo. La marca en la frente, la marca en la mano. O sea, la gente va a aceptar. ¿Quiénes van a aceptarlo? Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son? ¿Alguien que me diga? Los creyentes, los cristianos, los que le han entregado su corazón al Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y le sirven. Dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos son los que están escritos en el libro de la vida, los cristianos. Entonces, aquellos cuyos nombres no estén escritos ahí, se van a engañar. Fácilmente van a ser engañados. Por eso la importancia, cuando estudiamos esto, y yo he hecho el énfasis, tanto a los presentes como a los que nos están viendo o escuchando posteriormente en grabación o en vivo, la importancia de hacer una reflexión y decir: ven acá, yo realmente le he entregado mi vida al Señor. Yo realmente me he hecho un autoanálisis y entiendo que soy pecador y que tengo que arrepentirme de mis pecados. Y me he presentado a Dios y le he dicho: Dios, perdóname, lávame con la sangre del Cordero. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no quiero ser engañado por la bestia ni por el falso profeta. Yo quiero estar en el reino eterno contigo. Si ese mensaje no es el que presenta Apocalipsis, pues entonces no hay mensaje. Porque toda la expresión escritural tiene un mensaje, y es presentarnos a Cristo. Cristo es el tema fundamental y constante de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde está Cristo en Génesis? ¿Dónde? La simiente de la mujer. Exacto, la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Cuando Satanás tienta y hace caer a Adán y a Eva, inmediatamente se interpone un juicio. Y a Eva le dijo: bueno, vas a parir con más dolor, incrementaré los dolores de tus pariciones. ¿Ok? Y tu simiente, tu descendencia, herirá en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente herirá a tu simiente en el calcañar. Es decir, que a pesar del sufrimiento de Cristo, calcañar es talón. El calcañar es talón. Es decir, que Satanás, y ya lo vimos en la pasión de Cristo, en la pasión de la muerte, fue
un golpe temporal en el talón. O sea, no fue un golpe mortal, porque Cristo está vivo. Pero Cristo le infligió un golpe mortal a la serpiente porque lo venció, lo derrotó. Y aunque él está por ahí, está permisivamente suelto, pero está legalmente derrotado. Y así Cristo aparece en cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis aparece de manera abundante, de manera muy identificable, como el Cordero, como el Cristo resucitado, como el victorioso, como el que ciega la tierra, como el que pisa el lagar, como el que viene de las nubes, como el que revela a Juan todo esto. Ahí está Jesús. O sea, el mensaje de Apocalipsis sigue siendo Jesucristo el victorioso. Y la iglesia compartiendo la victoria con Jesús. Así que de eso se trata esto, ¿no? La Babilonia de la que estamos hablando es una realidad, como muy bien dijo Jorge ahorita, transhistórica, o sea, que trasciende la historia, que incluye reinos idólatras tan diversos como Sodoma, desde el Antiguo Testamento, Egipto, Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, Tiro, Nínive y Roma, que es la que estamos viendo aquí. Es decir, que esas Babilonias, usando Babilonia como un término tipológico, ha tenido sus manifestaciones históricas desde el Antiguo Testamento, porque han sido ciudades que han promovido el pecado, la idolatría, la promiscuidad, el desenfreno, en todo sentido, la idolatría. ¿Ok? Por eso es que dice que es transhistórico. Babilonia es un símbolo escatológico del engaño y el poder satánico. Es un misterio divino que nunca puede reducirse totalmente a instituciones empíricas terrenas. O sea, es un misterio divino que nunca puede reducirse totalmente a instituciones empíricas terrenas. Babilonia representa la cultura total del mundo apartada de Dios. Esa es, en una manera bien sintetizada, pero muy bien sintetizada, la descripción de esa Roma con su expresión antidios, anticristiana, que vivieron los cristianos del primer siglo, pero hubo cristianos del segundo y tercer siglo que no la pasaron muy bien con esa Babilonia. ¿Quién escribe? Juan escribe. Cuando escribe, la mayoría de los comentaristas de Apocalipsis entienden que escribió en los 90. ¿Quién era el emperador en los 90? Domiciano. Y Domiciano se hacía llamar a sí mismo el divino, Dios. Y aunque no había una persecución institucional, había una persecución local. La iglesia no estaba cómoda. Pero un par de siglos después vino uno que se llamaba Diocleciano, que ese sí, que decretó la persecución de los cristianos. Pero antes, en el 64, hubo un gran emperador cuyo nombre nadie le quiere poner a sus hijos. ¿Quién es? Nerón. ¿Quién le pone Nerón a un hijo? Pero a los perros se lo ponen. Hay perros que se llaman Nerón. Sí. Pero a un hijo nadie le quiere poner Nerón. Pues don Nerón persiguió a los cristianos y le echó la culpa del fuego que destruyó Roma. Y los mandó a crucificar y los tiró a las bestias del circo romano. Así que, históricamente, podemos identificar
a esa gran ramera, esa Babilonia, esa bestia, con Roma y el imperio. Pero, insisto, a través de la historia ha habido expresiones parecidas, pero habrá una expresión escatológica. ¿Okay? La iglesia de entonces no vio el castigo de Roma, no lo vio. Para ellos era futuro, no lo vio. La iglesia del primer siglo, o sea, me refiero a la iglesia a la que le escribió Juan, no vio ese castigo, pero lo creyó. Para ellos era futuro y se quedó en futuro. Para nosotros es pasado, pero habrá un futuro. Va a haber una expresión futura de juicio y castigo sobre esa Babilonia escatológica, sobre esa bestia escatológica, como hemos dicho, es un sistema pecaminoso, anti-Dios, anti-iglesia, anti-valores cristianos, anti-Biblia, que ya se está viendo. Cuando ustedes ven que sacan la Biblia de las cortes, que sacan los 10 mandamientos de las cortes, cuando usted ve que en las escuelas ya no se puede orar ni invocar libremente a Cristo, que los maestros no pueden plantear el Evangelio, usted tiene que decir, espérate. Y eso se puede vestir, no, de que tenemos que tener igualdad de religiones, la misma oportunidad a todo el mundo, que no todo el mundo es cristiano. Explícalo como usted quiera. Pero todo esfuerzo que se da para eliminar los valores cristianos de las entidades o las instituciones públicas o privadas es una iniciativa satánica mediada por algún tipo de expresión asociada con una bestia o una gran ramera con el fin de sabotear el cristianismo. Entonces, también en el capítulo 17 y 18 nos habla de la bestia, porque la gran ramera está sentada sobre una bestia y la describe con también expresiones míticas: 7 cabezas, 10 cuernos, escarlata, etcétera, etcétera. Y ya hemos indicado que tiene su expresión histórica en el Imperio Romano por medio de sus emperadores. La misma tiene su manifestación histórica en todo sistema que se opone a Dios y a su Cristo. Y lo hemos visto en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es un capítulo dedicado a la bestia, a la descripción de la bestia, cómo sale, de dónde viene, etcétera, etcétera. Que principalmente sabemos que está inducida por Satanás y es una entidad política, es una entidad que va a estar promovida por un sistema que se conoce como el falso profeta, que es el que le va a dar promoción a través de todos los medios de media. ¿Saben lo que es de media? Los medios controlados, miren, los medios controlados por Satanás. Ahora mismo los medios están controlados por Satanás, excepto los medios cristianos. Dígame uno solo, que usted no pueda hablar, que usted pueda pararse y decir Cristo es el Rey, Cristo es maravilloso, no te permiten o te cortan, porque puedes hablar en contra de las corrientes de la nueva ideología de género o del nuevo concepto de género. No te lo permiten. Los medios de media está controlada ahora mismo por Satanás y por sus acólitos. La gente está escuchando eso continuamente. Esa bestia tendrá su manifestación escatológica en una entidad de orden mundial con dominio universal.
Será enemiga de la iglesia y de los creyentes, que engañará y encantará. Anoten esta palabra. Es engaño, pero es encantamiento. Encantará. Es un spell, es como un hechizo, un embrujo. Porque el enemigo, quiero que lo sepan, es el experto, el archienemigo de la raza humana y el experto número 1 en encantamientos y en engaños. El mismo Jesús lo dijo, que es padre de mentiras, en el capítulo 8 de Juan, del Evangelio, que es mentiroso, que es padre de mentiras, que es homicida desde el principio. ¿Y cómo fue que empezó? Que podemos ver que él es el maestro, el master del encantamiento y del engaño. Pues cuando Dios le había dicho a Adán y a Eva, en Génesis, le dijo, mire lo que dijo, esto es una finca, este es el Edén, están todos los árboles frutales y todas las hortalizas y todo. Le dijo, puedes comer de todo eso, puedes comer de todo eso, pero de este solo que está aquí, no puedes comer, porque el día que él coma, vas a morir. Y vino Satanás y se le apareció a Eva y le dijo, oye, Dios te ha dicho que de todo eso no puedes comer. Eso fue lo que le dijo Dios a Eva. No, le dijo que podía comer de todo eso, pero de este solo no. Pero Satanás le dio la tortilla a Eva y le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú seas como Él. Pues come de todo eso y cómete de este también. De este tú puedes comer. Porque el día que Él coma se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Fíjense, maestro del engaño. Y Eva dijo, esto me suena bueno. Yo ser como Dios. Ese ha sido el deseo de la humanidad desde entonces. Querer ser como Dios. Querer ser independiente. Querer ser autosuficiente. Querer Él ser el dueño de su vida. Eso no es posible sin Dios. Y eso es una de las cosas que los medios, la media, está proyectando. Creer en ti es lo único que necesitas. Creer en ti es lo único que tú necesitas. Crees y todo lo puedes lograr. Todo lo puedes. Tú, con tus potencialidades. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y lo repito. Porque Cristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, separados de mí, nada podéis hacer. De manera que eso es una mentira, eso de que creer en ti es lo único que tú necesitas, que tú puedes ser tu propio Dios, etcétera, etcétera. No. Pero eso es lo que está promoviendo Satanás desde el principio. A través de la bestia, a través de Babilonia la Grande, a través de todas las manifestaciones antitípicas de los tipos que son la bestia y Babilonia. Yo quiero referirles de inmediato a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 y 10, porque aquí está un texto que pone de manifiesto esta palabrita de engaño. Repite, Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versos del 8 al 10. Y está hablando de la bestia, que Pablo lo llama el inicuo, el hijo de perdición. El inicuo, el hijo de perdición, en segunda de Tesalonicenses, no es otro que el anticristo, que no es otro que la bestia y sus diversas manifestaciones
históricas y transhistóricas. Mira lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Y lo hemos estado viendo a través de Apocalipsis, los juicios temporales y escatológicos. ¿Recuerdan cuando vimos en la segunda copa que hubo un juicio sobre la bestia y se mordía la lengua y rechinaba los dientes porque no podía resistir el juicio? Eso lo vimos aquí. O sea que la bestia va a recibir su castigo. ¿Ok? Lo vimos expandidamente y lo vamos a ver de forma, digamos, sintetizada en el capítulo 19. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás en Apocalipsis es ¿quién? ¿Cuál es la figura que usa Juan en el Apocalipsis para identificar a Satanás? El dragón. El dragón es Satanás, y dice Juan en Apocalipsis que el dragón fue el que le da poder a la bestia. Pues Pablo dice aquí que Satanás, ¿ok? Que el advenimiento de ese inicuo es por obra de Satanás con gran poder. Escuchen esto. Y señales y prodigios mentirosos. Ahora en despedida de año, en estos días, los chinos formaron una imagen holográfica en el firmamento usando drones. No sé si ustedes lo vieron. Los drones. Lo he visto en las Olimpiadas. No, ahora, en Navidad de ahora. Porque lo he visto que hacen. Cogieron y pusieron cientos de drones, ¿ok? Y proyectaron un holograma de un hombre, de un gigante, así flotando en el aire. Esos son prodigios. Esos son prodigios engañosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Recuerden mi exhortación, los que se van a ser engañados son los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que ya Pablo, en el 50 y pico, que fue que escribió Segunda de Tesalonicenses, estaba hablando de esto. ¿Eh? Ajá, Ana. Sí. Busqué la palabra inicuo, porque no sabía qué significa, aunque podía por el contexto Sí. Ajá. ¿Qué dice que es adivinar, inicuo? pero creo que es importante, malvado o injusto, Malvado o injusto, ¿verdad? Inicuo. contrario a la equidad. Contrario a la equidad. Gracias, Ana. Excelente. ¿Ok? Aquí Juan la identifica a la bestia con el Imperio Romano, con sede en Roma, la ciudad que se asienta sobre 7 montes. Hay pocas dudas de que para un lector del primer siglo, ¿quién estaba leyendo o quién estaba recibiendo esta información? Vamos a ver. ¿Ustedes saben cómo se llama este diagnóstico? Las 7 iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias de Asia Menor. Estaban sentaditas así. Y estoy seguro que si hubiera habido popcorn y Coca-Cola, estarían comiendo popcorn y tomando Coca-Cola. Porque era algo extraordinario. Rollo. Estaban escuchando cosas que nunca habían escuchado. Juan le estaba describiendo cosas fantásticas. Ellos estaban escuchando porque era un lector que estaba leyendo el libro. Recuerden esto: bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha. Había un lector y ese libro se leyó en cada una de las 7 iglesias de Asia Menor, y yo creo que se leyó luego en las otras iglesias. La razón por la cual se menciona Asia Menor es que primero el apóstol Juan tenía mucha influencia en esa región de Asia Menor. Era una autoridad. Y segundo, ya todos los demás apóstoles
había muerto. El único que estaba vivo era Juan. Así que Juan, que tenía autoridad y lo conocían en el área, Dios lo usó para traer ese mensaje. Pero, ¿cuándo estamos leyendo y estamos estudiando ese libro? Hoy, 2000 años después. Quiere decir que ese libro se ha estado leyendo y se ha estado escuchando desde entonces. No fueron las 7 iglesias, ahí hay verdades para toda la iglesia de todos los tiempos, hasta la última generación de creyentes. Lamentablemente también malinterpretando también. Ah, sí, es cierto. Ha habido malas interpretaciones. Pero de todos modos ha estado presente y la intención de Dios es que esté presente. Claro. Porque aunque la gente no crea, el día que se enfrenten al juicio, no pueden tener la excusa. Sabrán que siempre hubo profeta entre ellos. Y la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la tenemos nosotros. O sea, está en la Biblia. Se nos ha legado la palabra profética más segura. Y nadie va a tener excusa. Así que esos lectores del primer siglo y los que escuchaban, inmediatamente, espérate, esto es Roma, esto es el imperio, etcétera, ¿no? En el libro de Apocalipsis, los 7 reyes, que también se mencionan, representan la totalidad del periodo de la dominación romana, al margen de cual sea el número exacto de sus emperadores. Lo que se subraya no es el número 7, es que el fin se está acercando. Tratar de identificar emperadores romanos dentro de la serie indicada entra en unos problemas irresueltos y difíciles de ordenar en la historia inmediata al texto. Estaríamos en mucha especulación. ¿A qué se refieren estos 10? Entendemos que por el tipo de género apocalíptico, la numerología siempre tiene algún tipo de símbolo. El 7, el número perfecto, el 10 indica completitud. Así que estamos hablando de un imperio grande, completo, un imperio que tenía mucho poder. La bestia es el anticristo, ya lo hemos dicho. No es un mero emperador romano más. No es un gobernante humano por medio del que se expresa el poder del mal, sino la encarnación misma de ese poder. Forma parte de la lucha cósmica entre Dios y Satanás que se desarrolla tras la historia humana. No obstante, aparecerá como un hombre en el escenario de la historia. Su periodo de hegemonía es la gran tribulación que precede al regreso del Mesías. Apocalipsis nos habla de persecución, de gran tribulación, y nosotros creemos que al final de la historia aparecerá una entidad, posiblemente representada por un hombre, que es, la expresión, ¿verdad? El medio que, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, está la nación representada por un hombre, ¿verdad que sí? Igual, las naciones y los imperios estaban representados por un hombre. Que ese anticristo va a ser la representación de un sistema, de un poder que le va a otorgar esas, prerrogativas que él se va a tomar. En los versos 12 y 13 del capítulo 18 podemos comentar lo siguiente. Sea cual sea la inmediata referencia histórica, el completo cumplimiento de esta visión aguarda todavía el último telón del drama humano. En última instancia, esos 10 reyes que menciona son personajes puramente escatológicos que representan la totalidad de los poderes de todas las naciones de la tierra que se han sujetado servilmente al anticristo. El número 10 es simbólico e indica totalidad. No pretende señalar a 10 reyes específicos, ni a 10 reinos europeos de un renacido imperio romano. Eso estuvo de moda cuando yo era jovencito, o por lo menos más jovencito. Se hablaba mucho del mercado común europeo, de 10 naciones, y tan pronto los literalistas y apocalipticistas
llegaron a 10, el mercado común europeo, las primeras 10 naciones, dijeron, ahí está, los 10 reyes. Pero después vino un 11, vino un 12, vino un 13º, un 14º. ¿Y entonces qué pasó? Que no era el mercado común europeo, el renacido supuesto imperio romano. ¿Okay? O sea, es una figura simbólica. ¿Podrías repetir lo que dijo al principio? Totalidad de... Es totalidad de... el número 10 es simbólico e indica totalidad. ¿Okay? Totalidad. Representa la totalidad de los poderes. Okay. Totalidad de los poderes de todas las naciones de la tierra que se han sujetado servilmente al anticristo. ¿Okay? Y eso lo estamos viendo y lo vamos a ver. Ahora con la pandemia, eso fue un laboratorio extraordinario, comentábamos Paco y yo. Todo el mundo se alineó rapidito con los mandatos de las bestias chiquitas que están ya apareciendo. Ponle nombre. World Health Organization, Pfizer. la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos de Norteamérica, el promotor principal de la vacunación, y luego los instrumentos que son los mercaderes de la tierra, que habla el capítulo 18, los que van a lamentarse. ¡Ay! Se nos va el guiso, se nos va a ir el guiso. Los que tan bueno que era fulano, sultano y mengano, esas organizaciones, que hacíamos chavos con ellas. Cuando se les quite el guiso, ellos van a llorar y también van a recibir juicio. ¿Ok? La farmacéutica. Que son las farmacéuticas, los mercaderes de la tierra, los mercaderes del sufrimiento. Hay una economía que se llama la economía del desastre. No sé si ustedes han oído el término. Sí. O sea, los poderosos de la tierra provocan situaciones trágicas y de desastre para luego venir y hacer dinero y hacerse más ricos en perjuicio de los que ya están sufriendo. ¿Qué les parece? ¿Eso es algo nuevo? No. Ahí lo tienen. No es algo nuevo. Todas las fuerzas que se unen al anticristo gobiernan solo durante un breve periodo. Aunque parezca largo, ante el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo humano es pequeño, es corto. Son colegas que comparten la misma hostilidad personal hacia Cristo y sus seguidores. Y rapidito, porque ya me sobró la alarma, ¿sí? Va a haber un juicio. Hemos identificado la gran ramera y la bestia, ¿ok? Y el libro de Apocalipsis la ha desvelado, la ha mostrado como en ella. Pero eso va a requerir, ¿verdad? La consecuencia es un castigo. Hay una retribución que corresponde al comportamiento de esas entidades. El justo juicio de Dios, y hemos hablado de eso aquí. Ya hemos visto de forma proléptica cuál será el fin de la bestia, fin que históricamente se asocia con la caída de Roma. Escatológicamente, el fin de la bestia será concurrente con la caída y destrucción de los reinos de este mundo, como descritos anteriormente. O sea, lo que quiero decir con esto es que aunque el capítulo 18 presenta un juicio específico, y los mercaderes y la gente dice, ay, eso es lo que está poniendo sobre, ¿verdad? En perspectiva el tipo de juicio. No quiere decir que esos que se asociaban con esa entidad no van a recibir juicio tampoco, también lo van a recibir.
Y a eso tengo que volver a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Miren cómo lo pone Pedro. Y quiero decirles que la Sagrada Escritura es una totalidad, es un solo libro. Y por eso nosotros, los exponentes bíblicos, podemos aprovecharnos de esa bendición, porque hay un contexto general de la Escritura. No son libros inconexos, hay un contexto. Y por eso Pablo hablaba del grifo, Pedro hablaba de la destrucción por fuego y todo, porque se están refiriendo a los mismos eventos. Y mire, Repita. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Escuchen bien. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué decía la mujer? No soy viuda, no me falta nada, estoy bien, estoy cómoda. Pues le va a tocar su juicio inesperadamente, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es la forma petrina de presentar ese juicio. ¿Okay? Hay 3 lamentos: el de los reyes, el de los mercaderes y el de la sociedad que estaban bailando y pasándola bien. Los reyes son los líderes políticos de las naciones que han firmado cuestionables acuerdos. Escúchate esto, Jorge. Escúchate esto. Los líderes políticos de las naciones que han firmado cuestionables acuerdos mercantiles con el centro comercial del mundo antiguo y del mundo moderno también. Acuerdos cuestionables. Por eso es que Pfizer, Moderna, AstraZeneca, antes de distribuir ese producto, obligó a las naciones a firmar un documento que eximía a esas grandes farmacéuticas de toda responsabilidad. No pueden ser demandados, no son demandables. Pero si se muere el nene, llora. Pero si yo me enfermo, ve al médico y la verdad que me si me da algo cardíaco, pues que te haga una ablación si te da taquicardia, o te dan pastillas para la presión. Si me da un aneurisma, pues que te den anticoagulante. Pero no podían ser demandados. Hay unos esfuerzos de algunas naciones europeas que están empujando para ver si pueden lograrlo. Pero está cuesta arriba. ¿Okay? Esos son los reyes que se van a lamentar. Claro, te va a llegar su turno también. Representan la bancarrota de una arrogante existencia que se creía segura porque vivía en un orden político corrupto. Los mercaderes. Con el colapso de Babilonia ha desaparecido también su fuente fundamental de ganancias económicas. Y para que tengan una idea, miren los excesos que había en Roma en ese momento. Miren, en uno de los banquetes de Nerón, escucha esto, es importante que lo escuchen. Solo las rosas egipcias en un banquete mandó a buscar rosas egipcias
para adornar todo el salón y todas las mesas, costaron el equivalente a 120.000 euros. A Vitelio, otro emperador, le encantaban las exquisiteces, escuchen las exquisiteces, los sesos de pavo real o las lenguas de ruiseñor. La lengua De ruiseñor. ¿Sabes cuántos ruiseñores tenía que matar para llenarse la panza Vitelio? ¿O cuántos pavos reales? Pues ese era los excesos. Durante su reinado, Vitelio, que duró menos de un año, este emperador gastó el equivalente a 24 millones de euros, principalmente en comida. Así que eso te da una idea de los excesos, y los abusos que se cometían en esa ciudad. Pero también los representantes de la industria naval y el comercio marítimo, que son comerciantes que se enriquecieron mediante la exportación e importación de mercancías de todos los puertos del Mediterráneo y más allá. O sea que esas tres categorías van a sufrir por la destrucción del sistema, ¿ok?, que los enriquecía. Y Santiago le llama esto que están engordando para el día de la matanza. En Santiago. Santiago. En el libro de Santiago, los ricos opresores. Usted va al libro de Santiago, que es corto, tiene 5 capítulos, y busca el párrafo que habla de los ricos opresores. Y va a haber una frase que dice que se están engordando para el día de la matanza. ¿Ok? María, con permiso, Sí. dijiste que eran 3 reyes, mercaderes Y los representantes de la industria naval y el comercio marítimo. ¿Tú sabes lo que es ahora mismo en el caso nuestro? Las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje. Todas esas compañías que se han enriquecido Criminal. porque nos obligan a nosotros a comerciar solamente a través, a usar la transportación marítima de Estados Unidos. Cuando venga el juicio sobre esa nación, se le va a acabar el guiso. ¡Ay, yo que hacía tantos millones! Bueno, pues no los hacía, ni los vas a hacer más, porque se acabó el jueguito. El pan es definitivo. Había juicios temporales, históricos, que fue lo que pasó a Roma, pero cuando venga este juicio, hermanos y amigos, va a ser el juicio definitivo y total, porque después de ahí se acabó la historia. Entramos en una etapa en donde Cristo Jesús va a ser el rey. Es una experiencia maravillosa, primero desde mi punto de vista en un milenio donde Él reinará, y luego el establecimiento del reino eterno en cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, las razones para el juicio, y con esto estamos terminando ya. Terminando. En primer lugar, razones para ese juicio. Los mercaderes de Roma se habían convertido en los magnates de la tierra. En segundo lugar, el juicio era, en segundo lugar, para el juicio era el engaño de las naciones que Roma había logrado mediante sus hechizos. Esos hechizos se entiende como una alusión al arte del engaño por el que Roma había cautivado a las naciones, dándoles un falso sentido de seguridad, llevándoles a creer que era de hecho la ciudad eterna. Bueno, eso está ocurriendo y ha ocurrido. El Banco Mundial ha sumido en la pobreza extrema a las naciones del tercer mundo, prometiéndoles, mira, aquí yo te doy tantos millones, Ahora va a ayudar a Argentina. te voy a Va a ayudar, ayudar a Argentina. te voy a ayudar, prometiéndoles que van a salir de sus males económicos, y lo que hacen es que los endeudan al punto que luego ellos, esas naciones, le tienen que entregar sus activos al banco. Es como si tú compras una casa, viene la deuda ilegal de Puerto Rico. Todo este asunto de la Junta de Abuso Fiscal, que ha estado más de 7 años con nosotros para repagarle a los
scavengers, a los acreedores buitres, Los buitres. otros que no son buitres, porque hay unos que son legales, pero la mayoría, ¿ok? Es por engaño. El banco te dice, chacho, cómprame esa casa, tú la vas a poder pagar. Cuando saben que no la vas a poder pagar, te la dan, Te sacan los chavos y la casa te la te sacan el dinero y cuando no la puedes pagar, ¿qué hacen? Te quedan con la Con casa. la casa. Eso es lo que está pasando y eso pasaba ahí. ¿Ok? Engaño. Le compran las tierras a los pobres agricultores de Latinoamérica y no pueden cultivar papa ni alimentos para nutrirse porque la usan, esa tierra, para cultivar hierba, pasto, para los ganados que producen carne que no se las van a comer los campesinos. ¿Dónde paran esas carnes? En las mesas de Estados Unidos y de Europa. ¿Ok? Lo que pasa es que mucha gente y muchos evangélicos y muchos pastores no hacen una aplicación, ¿ok?, práctica. No abordan el tema aplicándolo prácticamente. Pero esas cosas son las que pasaban allí y están pasando ahora. Y eso demanda juicio de Dios. Juicio de Dios. Sí, y las siembras GMO también. ¿Ah? Las siembras GMO También. que se han visto que en lugares donde le venden las semillas, pero entonces no pueden repagar y Tienen que comprarle las semillas a Monsanto, sí, que su medio. fruto no genera la semilla. Exacto. Entonces tienen Porque que es estéril, usarlo tienes que a dar dos comprar- cosechas y tienes que volver a comprar la a semilla. comprar. No puedes usar la Es semilla algo porque ya es estéril. brutal. ¿Ok? Genéticamente modificados los alimentos GMO. genéticamente Transgénicos. Todo lo sí. que trae eso con O la tierra. transgénicos. los transgénicos, ¿ok? Miren, eso demanda juicio de Dios, porque está afectando al ser humano, que es la imagen de Dios, la creación de Dios, ¿ok? Así que, en tercer lugar, y yo creo que esto es bien, digamos, superlativo, bien importante, la sangre de los mártires cristianos que había teñido de rojo las calles de Roma. La masacre que se había producido bajo el mandato de Nerón en el año 64 y los problemas de los cristianos con Domiciano en aquel momento aportan un trasfondo realista para este duro recordatorio de la brutalidad imperial. Esa sangre está siendo vengada mediante este juicio. La última gran sociedad secular exigirá que los cristianos lleven la marca de la bestia. Sin embargo, los auténticos creyentes, los que están escritos en el libro de la vida, enfatizo, permanecerán fieles al señorío de Cristo. Por ello, producirá una persecución religiosa. Va a haber persecución. Nosotros estamos aquí, estamos disfrutando y disfrutemos y aprovechemos este momento o estos tiempos. Pero la cosa se va a ir apretando. Apúntelo, que va a pasar. Sin embargo, la Babilonia escatológica caerá derrotada y el Cordero volverá listo para reclamar a aquellos, los creyentes, que han sido fieles hasta el fin. Hay un verso, el verso 4 del capítulo 18, que dice: salid de ella, pueblo mío. Eso no quiere decir que uno tiene que salir corriendo y escaparse, porque la Babilonia puede estar en cualquier sitio. ¿Qué significa eso? Cuando se proyecta sobre la pantalla más amplia del fin, se convierte ese salir del medio de ella, pueblo mío, en un llamamiento a la última generación de creyentes para que se alejen espiritualmente de la feria de vanidades. Es decir,
La iglesia perseguida siempre ha tenido que enfrentar la tentación de entrar en componendas con el mundo y aliviar de este modo la tensión de un entorno hostil. Esta salida de la ciudad se justifica mediante dos razones: no participar de sus pecados y por ello no hacerse acreedor de ninguna de sus plagas; participar de su maldad del mundo, de Babilonia, implica compartir también su retribución. La palabra más común que encontramos en el Nuevo Testamento para aludir a los creyentes, santo, el creyente aparece en el Nuevo Testamento como los santos, los cristianos, no que tenemos una aureola, ni hemos sido beatificados ni canonizados. Los santos son los que Cristo Jesús ha apartado para sí, porque santo significa separado para Dios. Así que Dios nos llama a ser santos. Por eso dice salir del medio de ella. No participemos de los pecados de Babilonia. No consintamos de los pecados de Babilonia. Consintamos solamente con Dios. Con la destrucción de Babilonia la Grande y el imperio se dan por terminadas la serie de juicios que culmina con las copas de la ira. Como hemos indicado, estos eventos aún esperan su cumplimiento escatológico. Los juicios de Dios, no olvidemos, son justos y verdaderos. Con el capítulo 19, que es el que vamos a entrar el mes que viene, yo espero que el mes que viene podamos tocar el 19 y el 20. O sea que vamos a estar terminando en marzo, realmente. Si no podemos, digamos, resumir los últimos tres, por lo menos resumimos de 2 en 2, como hoy que resumimos 2. Con el capítulo 19 se introduce una sección de victoria, cuyo evento más importante y esperado y clímax del Apocalipsis es, y del Nuevo Testamento, dicho de paso, la segunda venida de Cristo. Los temas en sucesión cronológica, porque a partir del 19 hay una sucesión cronológica, son las bodas del Cordero, la venida de Cristo, el juicio sobre los enemigos de Dios, el destino final de la bestia y el falso profeta, el encarcelamiento temporal de Satanás, el milenio, la destrucción final de Satanás, el juicio final y el estado del reino de Dios consumado en cielo nuevo y tierra nueva. Son los temas que vamos a tocar. Y el capítulo 22, que es el final, el último, representa el epílogo del libro con un llamado a la conversión, santificación y una nota de oración breve, saturada de esperanza. Y hasta aquí entonces la charla de esta tarde. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Ariel. Y cada vez que va pasando el tiempo, a medida que va desplegándose el tiempo en estos talleres, podemos precisamente derrocar una idea falsa con respecto al Apocalipsis, que no se trata de un texto de pesimismo, es todo lo contrario, un texto de la máxima esperanza a partir de nuestra fe cristiana. Gracias. Excelente.